La frontera entre México y los Estados Unidos se conoce por sus grandes ciudades binacionales. Cuando uno piensa en los cruces fronterizos de San Diego-Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, o entre Nogales, Arizona y Nogales, México, generalmente se visualiza un alto movimiento de personas, vehículos y todo tipo de restaurante y comercio. Sin embargo, en el pueblo fronterizo de Sácave, Arizona, se observa una escena totalmente distinta. Caminando por Sácave, nos encontramos con la ausencia de tiendas, tráfico vehicular y, bueno, de gente en general. De hecho, siendo el puerto fronterizo menos transitado entre Arizona y el estado vecino de Sonora en México, la ciudad fronteriza de Sácave es, en realidad, una ciudad fantasma. A pesar de esto, Sácave ha llegado a ser una de las rutas más transitadas por los inmigrantes indocumentados que ingresan a los Estados Unidos. Únete a la Frontera Nómada para explorar este poblado fantasma en la frontera entre los Estados Unidos y México. La frontera fantasma de Sázabe se encuentra a lo largo del árido límite terrestre entre México y los Estados Unidos, a una altura de 1078 metros sobre el nivel del mar, en el Valle de Altar del sur de Arizona. Enseguida de Sázabe, Arizona, se encuentra el pueblo mexicano de Sázabe, Sonora, comunicado con el interior de ese estado por medio de una carretera solitaria. En el año 2010, el poblado del lado norteamericano contaba con 11 habitantes, mientras que Sázabe, Sonora, tenía aproximadamente 2.500 residentes, muchos de ellos migrantes intentando cruzar a los Estados Unidos. Las dos pequeñas ciudades de Sázabe están ubicadas a 110 kilómetros al suroeste del área metropolitana de Tucson, Arizona. Desde Sázabe se puede divisar el pico de Baboquíbari con su aspecto de campana. Los indígenas Tohono O'odham del norte de Sonora y el sur de Arizona veneran el pico de Baboquíbari como un punto sagrado. De hecho, el nombre de Sázabe proviene del idioma O'odham, que significa valle de cabeza. Sázabe se encuentra a las afueras de la reserva de los Tohono O'odham, pero el legado del pueblo O'odham se extiende por toda esta región desértica. El pico de Baboquíbari ha sido un punto de referencia para los diversos grupos que han transitado el desierto de Sonora, incluyendo los Tohono O'odham, misioneros y colonos españoles, ganaderos mexicanos y norteamericanos y, más recientemente, migrantes indocumentados provenientes de México y el resto de América Latina. Sázabe se ubica en un corredor histórico recorrido por misioneros y colonos españoles durante el siglo XVIII entre las misiones de Tubutama y Oquitoa, asentadas por el río Altar en Sonora, y la misión de San Javier, cerca de Tucson y el río Santa Cruz en el actual estado de Arizona. En ese entonces, estas comunidades misioneras, fundadas por el famoso misionero Eusebio Quino, un sacerdote católico nacido en Italia en servicio de la corona española, representaban el extremo noroeste del Imperio Español en el México colonial. Tras la colonización española de California a fines del siglo XVIII, la ruta por el río Santa Cruz, ubicado 55 kilómetros al este de Sázabe, se convirtió en el camino principal entre el noroeste mexicano y las nuevas colonias californianas. A pesar de la actividad minera cerca del Valle de Altar, el área de Sázabe permaneció aislado después de la independencia de México en 1821. La frontera internacional se trazó por Sázabe en 1853, cuando el gobierno estadounidense presionó a México para que le vendiera lo que hoy en día es el sur de Arizona, en un acuerdo conocido como la venta de la Mesía o la compra de Gadsden. A
pesar de que Sásabe ha sido una frontera por 170 años, solo recientemente han surgido señales físicas para verdaderamente demarcar la existencia de una frontera política entre los dos países. La creciente militarización de la frontera entre los Estados Unidos y México ha alejado a muchos inmigrantes indocumentados de los cruces más transitados en Nogales, El Paso y San Diego hacia las áreas más remotas de Arizona, específicamente el área de Sásabe. El aumento en la detención de inmigrantes indocumentados en el Valle del Altar y la acalorada retórica política antiinmigrante de extremistas norteamericanos finalmente han dejado su impacto físico en el área. Mirando hacia el sureste, podemos divisar el cerro El Fresnal y ver parte de la destrucción permanente causada por la construcción del proyecto del muro fronterizo estadounidense en el año 2020. Ampliando las vallas fronterizas construidas por los presidentes George W. Bush y Barack Obama, el muro fronterizo de Donald Trump dominó la geografía física del Valle del Altar, dinamitando cerros enteros y arrasando el paisaje desértico. Las obras del muro fronterizo cerca de Sásabe iniciaron en junio de 2020, después de que el gobierno estadounidense otorgó un contrato de $1.28 mil millones a la empresa Fisher Sand and Gravel para construir el proyecto desde el límite de la reserva Tohono O'odham hacia Nogales a través de Sásabe. Si bien se pueden considerar polémicos tanto el alto costo de este proyecto de 67 kilómetros y la contratación de una empresa con un historial de contribuciones a las campañas políticas de Trump, la enorme cantidad de agua utilizada para el muro fronterizo creó una ansiedad aún mayor para los rancheros que viven cerca de Sásabe. Se estima que se bombeaban 500,000 litros de agua cada día para mezclar el cemento requerido para el proyecto del muro. En agosto de 2020, los rancheros afirmaron al Canal 4 de Tucson que tanto la presión y los niveles del agua por Sásabe estaban bajando. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos continuamente rechazó solicitudes ciudadanas para aclarar el impacto del bombeo de agua. Es probable que rancheros del lado mexicano también hayan visto el impacto de este bombeo desmesurado. Antes de que se convirtiera en una ciudad fantasma, parecía que Sásabe podría alcanzar riqueza como una gran ciudad fronteriza. En 1880, el gobierno mexicano autorizó el establecimiento de una aduana fronteriza en Sásabe, Sonora, en anticipación de un mayor desarrollo económico de la región, a medida que se construía una red de ferrocarriles en Sonora y en el sur de Arizona. La presencia de depósitos de oro y plata al sur de Sásabe, cerca de Altar, Sonora, dio a la región árida una potencial económica que solo aumentó con la construcción de la red ferrocarrilera. La llegada del ferrocarril a la frontera de México y los Estados Unidos cambió la vida en ambos países. La finalización del ferrocarril Southern Pacific dio paso a la construcción del primer ferrocarril internacional, uniendo a México y a los Estados Unidos entre el puerto de Guaymas en Sonora y la ciudad de Benson en el sureste de Arizona. De hecho, cuando México y los Estados Unidos se unieron por ferrocarril en Nogales el 25 de octubre de 1882, inversionistas en ambos lados de la frontera esperaban que pronto se construirían ferrocarriles adicionales, incluso por Sásabe, así comunicando Arizona con el Golfo de California. El 31 de mayo de 1882, el gobierno mexicano otorgó una concesión a inversionistas estadounidenses para la construcción del ferrocarril Lobos y Sásabe, nombrado así porque su ruta cruzaría la frontera en Sásabe y terminaría en el pueblo pesquero de Puerto Lobos, en el Golfo de California. Sin embargo, los inversionistas no consiguieron los fondos suficientes para iniciar la obra. 30 años después, en 1910, la minería de oro en el noroeste sonorense alentó al Development Company of America,
con sede en el ahora pueblo fantasma de Sasko, Arizona, a que recurriera al gobierno mexicano por la concesión del ferrocarril Lobos y Sázabe. La concesión especificó una ruta con inicio en Puerto Lobos, continuando al noreste hacia Caborca, y Pitiquito, antes de girar hacia la frontera norteamericana en Sázabe, para luego transitar hasta el pueblo minero de Sasko, y finalmente unirse con la red ferrocarrilera de Estados Unidos en Red Rock, Arizona. La Development Company of America esperaba ganar una fortuna comunicando Arizona directamente con el mar. Sin embargo, los severos problemas económicos dentro de la compañía y el estallido de la Revolución Mexicana en noviembre de 1910 detuvieron permanentemente la construcción de este enlace ferroviario entre los dos países. Comunicando Sázabe con el mar a través de un ferrocarril hubiera cambiado por completo la historia de esta región. Sázabe podría haberse convertido en un gran puerto fronterizo entre el noroeste sonorense, con su acceso al Golfo de California, y las crecientes ciudades arizonenses de Phoenix y Tucson. Quizás Puerto Lobo, Sonora, hubiera sido la playa no oficial de Arizona, en lugar de la ciudad turística de Puerto Peñasco, que es tan frecuentada por vacacionistas de Arizona cada primavera. Hoy en día la Ruta Estatal 286 de Arizona y la Ruta Estatal 43 de Sonora siguen aproximadamente los mismos corredores que estos ferrocarriles hubieran transitado. La Ruta Estatal 286 de Arizona conecta la ciudad fronteriza de Sázabe con el área metropolitana de Tucson. Esta carretera solitaria está monitoreada por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y ocupa un lugar destacado en el contrabando de personas y narcóticos. En los últimos años, el corredor de Sázabe ha surgido como una de las rutas más transitadas para inmigrantes indocumentados en camino hacia los Estados Unidos. Según un comunicado de prensa de 2019 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, están aumentando los grupos inmigrantes, típicamente entre 50 y 100 personas que cruzan la frontera cerca de Sázabe para luego rendirse a la patrulla fronteriza con el fin de evitar los peligros de viajar por el desierto. En solo el año 2020, el grupo humanitario Fronteras Compasivas registró 226 muertes de migrantes en toda la frontera de Arizona con México. Al menos 20 de esos migrantes murieron en el corredor de Sázabe. La serranía desértica en los alrededores de Sázabe, Sonora, es una de las áreas más remotas del noroeste mexicano. A pesar de este aislamiento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha comenzado a deportar personas a través de Sázabe con mayor regularidad. A diferencia de las principales ciudades en la frontera de México con los Estados Unidos, hay pocos servicios básicos para los migrantes deportados en Sázabe, Sonora, lo que hace que este destino sea muy peligroso para los repatriados. Los autobuses de deportación ahora son más comunes en esta carretera remota. Al hablar de los desafíos actuales en torno al tema de migración, cabe recordar que Sázabe, Arizona, fue fundado por migrantes en 1912. Carlos Escalante y Fernando Serrano fundaron Sázabe al huir la violencia de la Revolución Mexicana con sus familias. Escalante continuó hacia el norte, pero Serrano y su familia decidieron quedarse en la frontera y construyeron una casa de adobe. Fernando Serrano nombró el área en honor a su santo patrón, San Fernando, edificándole una pequeña capilla en una colina cerca de la frontera. La familia Serrano construyó viviendas de adobe para los viajeros que transitaban por el entonces pueblo de San Fernando.
Las familias Serrano y Escalante mantuvieron contacto después de emigrar a los Estados Unidos. En 1917, Carlos Escalante y su familia decidieron reunirse con sus amigos en Sázabe. Poco a poco, los Serrano vendieron sus propiedades a Escalante, quien eventualmente se convirtió en el dueño de la localidad fronteriza, autonombrándose el Rey de Sázabe. Hoy en día, caminando por Sázabe, Arizona, podemos notar los restos de las casas que Carlos Escalante, el Rey de Sázabe, construyó para los empleados que trabajaban en los ranchos aledaños. El deterioro de estas viviendas abandonadas es impresionante. Sin embargo, un ensayo escolar escrito por Lilia Orías y publicado en la edición del 21 de febrero de 1941 del Tucson Daily Citizen nos brinda información que puede ayudarnos a determinar cuándo San Fernando fue renombrado Sázabe. En la investigación de Lilia, quien en ese entonces era una alumna de séptimo grado en la escuela de San Fernando, la directora local de correos, Winifred Hickox, afirmó que la localidad fronteriza cambió de nombre porque mucho del correo dirigido a los residentes de esta frontera se enviaba equivocadamente a la ciudad de San Fernando en el área de Los Ángeles, California. De hecho, el cambio de nombre de Sázabe, Arizona, coincidió con la construcción de la aduana estadounidense de esta frontera fantasma. Dedicado en 1937 como parte de los programas de empleo del New Deal del presidente Franklin Roosevelt, el edificio de aduana en Sázabe está inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos. Para los residentes de esta región remota, este edificio de ladrillo de 2 pisos es bastante familiar. De hecho, el puerto fronterizo de Sázabe es el cruce oficial menos transitado entre Arizona y México. Según la Comisión Arizona-México, el puerto fronterizo de Sázabe solo registró un promedio de 165 vehículos, camiones y peatones por día en el año 2011, con un total de 33.980 entradas durante todo el año. En comparación, en la frontera de Nogales, la más transitada entre México y Arizona, se registraron 9.5 millones de entradas en el año 2011. En Sázabe, el tráfico vehicular es tan ligero que uno debe presionar un botón al cruzar a los Estados Unidos para que un oficial de aduana salga y conduzca su inspección. Un paseo por la única calle pavimentada de Sázabe demuestra lo que permanece de épocas anteriores en esta frontera fantasma. Estas decaídas casas de adobe dan testimonio de la economía ranchera que antes existía en Sázabe. Estas casas posiblemente fueron construidas con ladrillos fabricados en la ladrillera de Sázabe, Sonora, México. Antes del declive demográfico que afectó a Sázabe tras la reducción de la industria ganadera en el Valle de Altar, muchos de los vaqueros de los ranchos aledaños, los ranchos Aros, de la Osa, Buenos Aires y Santa Margarita, vivían en estas casas construidas por las familias Serrano y Escalante.
Todas las casas en Sásabe, Arizona, permanecieron en manos de Carlos Escalante, el rey de Sásabe, durante muchas décadas, hasta 1959, cuando intentó venderlas por primera vez. Según varios informes mediáticos, Sásabe está entre las pocas ciudades en todos los Estados Unidos que han sido propiedad privada de una sola familia. La venta de Sásabe atrajo tanta atención que una edición de la revista Life en marzo de 1960 informó sobre el evento. Sin embargo, nadie, excepto quizás algún fantasma del pasado, habitaba esta casa de Sásabe durante el censo estadounidense del año 2020, ya que esos materiales todavía estaban afuera en el año siguiente. En 1977, los herederos del famoso rey de Sásabe vendieron todas sus propiedades a una inmobiliaria mexicana conocida como Hermanos Pesqueira Sociedad Anónima, con instalaciones en Altar y Caborca, Sonora. Hoy en día, esta pequeña ciudad fantasma fronteriza sigue en posesión de la familia Pesqueira. En las ciudades fronterizas de México y los Estados Unidos es común encontrarse con paradas de autobuses o camionetas que comunican los cruces fronterizos con destinos en el interior de cada país. Por ejemplo, viajeros procedentes de Nogales, con destino a Tucson, pueden salir en esos medios de transporte con sus salidas de cada media hora o menos. Sin embargo, aquí en Sásabe uno debe tener mucha paciencia y acceso a un teléfono móvil para obtener transporte a Tucson o Phoenix. En Sásabe, esta espera ocurre en un entorno áspero entre tanta casa abandonada. En el centro de Sásabe nos encontramos con uno de los pocos negocios formales que permanecen en esta localidad, la tienda de Sásabe. La única tienda de este pueblo fantasma y la única gasolinera dentro de un radio de 25 kilómetros vende herramientas de rancho, alimentos y combustible. Madre e hija Alice Nag y Deborah Grider son las propietarias de esta tienda que ha pertenecido a su familia desde 1932. La tienda de Sásabe a veces cierra cuando las propietarias están fuera de la ciudad.
El Hilltop Bar de la tienda de Sásabe ha sido descrito por un periodista como la cantina más extraña, sino la más pequeña de Arizona, con solo 12 taburetes y una mesita lo suficientemente grande para un juego de barajas. Según algunas reseñas en Google, la propietaria Deborah Grider no permite que los clientes ebrios conduzcan a casa sin conductores designados, sino que los obliga a quedarse en una de las habitaciones de la familia por $25 por noche. Este pueblo fantasma todavía tiene su propia escuela, la Escuela de San Fernando, en la cual asiste un total de 27 alumnos desde el jardín de niños hasta el 8º grado. Con solo 2 maestros, el Distrito Escolar Unificado de San Fernando número 35 es uno de los distritos escolares más pequeños de Arizona. Al graduarse del 8º grado, alumnos de la Escuela de San Fernando continúan sus estudios en las preparatorias más cercanas en Tucson o Sahuarita, ambos destinos estando al menos 1 hora de distancia. Deborah Grider recuerda sus viajes diarios a Sahuarita High School en la década de los 70, que en ese entonces tomaba casi 2 horas en cada dirección. En la actualidad, una de las propiedades más importantes de Sásabe es el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Buenos Aires, administrado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. El Refugio de Vida Silvestre conserva esta parte del desierto de Sonora con sus pastizales, arroyos y arboledas de mezquite y roble. Antes de conservarse como refugio de vida silvestre, la propiedad era el Rancho de Buenos Aires, fundado por la familia Aguirre, una familia mexicana que dejó una gran huella en la región fronteriza entre Estados Unidos y México en el siglo XIX. Pedro Aguirre, descendiente de soldados coloniales españoles en Chihuahua, emigró con su familia a Las Cruces, Nuevo México, en la década de 1850, donde fundó un rancho y negocio de transporte de mercancías que eventualmente comunicó Altar, Sonora, con Independence, Missouri. En 1864, su hijo Pedro Aguirre Jr. estableció el rancho de Buenos Aires, utilizándolo como base de operaciones para su servicio arriero a lo largo del ya mencionado camino entre Altar y Tucson. A lo largo de los años, los inversionistas angloamericanos que posteriormente fueron dueños del Rancho de Buenos Aires desarrollaron su potencial económico, convirtiéndolo en una de las operaciones ganaderas más respetadas en el sur de Arizona. A partir de 1959, el Rancho de Buenos Aires, con su histórica casa de adobe, se vendió y cambió de manos varias veces antes de ser comprado como refugio de vida silvestre por el gobierno de los Estados Unidos por $8.9 millones en 1985. Hoy en día, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Buenos Aires protege más de 47,000 hectáreas de pastizales del desierto de Sonora ante la amenaza de nuevas operaciones mineras, el estrés de los desechos dejados por los inmigrantes indocumentados, así como el impacto mucho más destructivo y permanente del vergonzoso muro fronterizo estadounidense. Tras esta jornada de historia, hemos visto cómo la pequeña frontera fantasma de Sásabe se contrasta con las imágenes que más comúnmente tenemos de las ciudades fronterizas entre los Estados Unidos y México. Sin embargo, esta frontera fantasma tiene una historia profunda que va más allá de su reputación actual de ser uno de los corredores de migración más transitados hacia los Estados Unidos. En el pasado, los Tohono O'odham, misioneros españoles y rancheros mexicanos regularmente viajaban por Sásabe y el Valle de Altar antes de que se delimitara una línea internacional aquí, y mucho antes de que inversionistas estadounidenses pretendieron construir un ferrocarril transfronterizo comunicando Arizona con el Golfo de California. Por una variedad de razones, Sásabe nunca se convirtió en una ciudad principal en la frontera entre los Estados Unidos y México, sino que lentamente se desvaneció en la ciudad fantasma que acabamos de visitar.
Al explorar las causas y efectos de la migración indocumentada y la seguridad fronteriza, muchas veces nos encontramos con más preguntas que respuestas. Pero tal vez sería útil tener una mayor comprensión de la formación histórica de las diversas comunidades de los dos lados de la frontera entre los Estados Unidos y México, como este pueblo fantasma. Es en la cacería de estos fantasmas, en Sásabe y en otros lugares, que lograremos ampliar nuestra comprensión de esta compleja zona fronteriza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la frontera entre México y los Estados Unidos a través de la frontera nómada. La música original de este video fue compuesta por Sergio Maldonado. Pueden seguirlo en SoundCloud. Por favor, asegúrense de compartir sus pensamientos en los comentarios y consideren darle un like a este video y suscribirse. Hasta la próxima, en el otro lado.